¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Bienvenidos a una edición más de Marquesina 22 y como siempre estoy muy bien acompañados por mis queridos amigos Gerardo Gil, que acaba de hacer su cumpleaños. Muchas felicidades, Gerardo. Te lo agradezco mucho. Esos 50 y tantos. 56 años, exactamente. Y pues qué mejor manera de celebrar estos 56 años, 58 realmente, que pues aquí grabando o menos, la 60, Marquesina. O menos. 70. Más o menos. Yo no quisiera revelar como tal mi edad, pero sí tengo que decir que en aquellos años cuando estudié en la Academia Andrés Soler, con Silvia Jesús. y con... Que ya se le notan esos años. Ya Entonces... se me nota, ya. Pero no importa. No, Entonces, el Botox cuesta, pero vale la pena. Sí. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, contento. Yo creo que hay mucho cine de qué platicar y eso es suficiente razón para estar contento. Sí, estuvo en México justamente el elenco de la película de Star Wars. Los ¿no? últimos Jedi estuvieron aquí. Ya viste un poco de los avances y parece que está padre. Sí, tuve oportunidad de ver 13 minutos de los cuales no puedo hablar. Pues sí, lamentablemente. Porque ya sabes que tú firmas como algunos embargos ahí. Sí, yo estuve en la conferencia de prensa, Entonces... como siempre hubo muchos fans que se colaron, estuvo BB-8 por ahí, la gente pudo tomarse algunas fotos y ya estaremos esperando el estreno de esta película en diciembre, si no mal. Sí, en diciembre. Lo que sí les puedo decir es que durante la proyección de estos 13 minutos aproximados que pudimos ver, obviamente previo a esto hubo una charla muy divertida con Mark Hamill, con Daisy Ridley, con el director. Fueron muy, el sujeto es muy divertido, con cualquier pretexto hace bromas e incluso en algún momento le tocaron el tema de que él hace la voz del Joker y no tuvo mayor empacho en hacer la voz del Joker ahí para todos los fans. Entonces valió la pena. Sí, la verdad es que se la pasaron muy bien. Pues bueno, antes de que cualquier otra cosa suceda, vamos a ver cuáles son los estrenos de este fin de semana. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement. Hey there. Built with the promise of prosperity for all. El discurso del ala liberal hollywoodense se ve sin matices en Suburbicon, largometraje dirigido por ese representante de una suerte de izquierda moderada del cine que es George Clooney. Muy efectivo a nivel narrativo con su MacGuffin incluido, es decir, al principio se plantea un conflicto para confundir al público, la película fluye de manera muy acertada y es una radiografía social de la Norteamérica profunda. Una familia es asesinada en un suburbio idílico a principios de los 60 y la tradición gringa obliga a culpar a un grupo de afroamericanos que se acaban de mudar. El jefe de familia, Gardner, interpretado por Matt Damon, exigirá justicia y una vuelta de tuerca dejará el alma estadounidense al desnudo. Excepcional filme que le fue mal en la taquilla gringa. Obvio, la verdad no ofende, pero incomoda. La obra de Vincent Van Gogh sirve aquí como materia prima y herramienta para hurgar en las circunstancias que rodearon la muerte del legendario artista, y así entregar un thriller en forma que resulta envolvente, evocador y por momentos sorprendente. Se trata de un ejercicio interdisciplinario que por su propia naturaleza llega a regodearse demasiado en su desarrollo, pero ese es un detalle mínimo en comparación con la belleza de su propuesta. Es indispensable para aquellos que buscan piezas que van más allá de los convencionalismos. So, what brings you to over there? I want to do something for Vince. Ven a mi laboratorio. Ay, Goyo, por favor no insistas con eso. El director José Buil ha invertido todo el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera en su más reciente película, Los Crímenes del Mar del Norte. Un filme basado en hechos reales que recrea las muertes perpetradas por el primer asesino serial mexicano, Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. La historia se sitúa en el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. México se une a los aliados y declara la guerra al eje. En el Distrito Federal se vive un ambiente hostil, pues se cree que en cualquier momento el ejército nazi podría atacar. Con este contexto como telón de fondo, el director nos presenta a Gregorio Cárdenas Hernández, un destacado estudiante de química, becado por Pemex, quien mantiene una relación sentimental con su compañera de clases, Graciela Arias Ábalos. Graciela me engaña. A lo mejor su papá no la dejó venir. Ya ves cómo es.
Pues ahí lo tienen. Este fin de semana se estrena Los Crímenes del Mar del Norte, que tuvo justamente su estreno, digamos, internacional, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿La acabas de ver, Gerardo? Sí, la vi ayer, un trabajo interesante de Pepe Buil. Habla de un personaje brutal en la historia de México, que es ni más ni menos Goyo Cárdenas, y creo que Pepe Buil le da un buen ángulo. No se había hablado dentro de la ficción de este personaje, aunque en algún momento de la época de oro de cine mexicano, a finales de los años 40 y los 50, se llegaron a hacer bromas con relación al personaje, justo en el momento en el que estaba como muy de moda, ¿no? Goyo Cuando se volvió parte como de la cultura popular. De la cultura popular, había en ese momento. Este dicho que decía la vida o la de Goyo, ¿no? Exacto, sí, esa era quizás la broma más recurrente. Pero hasta ahí quedaba, sí. porque no se hablaba realmente Creo del tema. Creo que la película vale la pena precisamente por eso, por el rescate que hace, y lo hace de manera bastante sí, la verdad es que está eficaz, ¿no? Yo la verdad creo que el trabajo un gran que homenaje hace al cine de José negro. Will, que es él dirigió Perfume de Violetas, ¿no? Oye, y además La niña en la piedra, que también tiene ahí, por ejemplo, esta película de... La leyenda de una máscara, y máscara. regresa a la ficción, digo, porque finalmente es un guión libre, aunque está basado en hechos reales, pero pues regresa Pepe Buil. Sí, ahí con sus matices, después de haber ¿no? hecho la del Doctor Funes hace un año, más o menos, año y medio. La fórmula del Doctor Funes. Pero ahora con otro tema y además difícil de abordar esto. Y con buenas actuaciones, ahí tenemos a... Está muy bien. Sofía Espinosa lo hace muy bien. Sí. Yo creo que Sofía Espinosa es de lo que más llama la atención, a pesar de que no es la protagonista. No, y Gabino, que ya ha trabajado con varias ocasiones con él, ¿no? Y nada más el matiz que le pone es que las mujeres que había asesinado Goyo en la vida real eran menores de edad. Aquí las pone un poquito más elevadas. Y rápidamente, fíjate que toca un personaje, no quiero spoilear la película, pero toca un personaje que no se había hablado de él en los anales de la historia de Goyo Cárdenas, que es el amigo de Goyo Cárdenas. Entonces, investigando sobre este personaje, sí existió el amigo. De hecho, él estuvo implicado con el crimen, por supuesto. En los documentos de Alfonso Quirós Cuarón, en un libro que él escribió, cita precisamente a este chico, ¿no? a este joven que estuvo involucrado, poco conocido. Sí, bueno, y justamente a propósito de este asesino, hay muchas otras películas que tienen que ver con asesinos seriales. Gerardo nos va a hablar justamente de una que es un clásico, ¿no? Porque es con Charles Chaplin. Bueno, pues la verdad es que es una película muy interesante de donde se le quiera ver. Me refiero ni más ni menos que a Monsieur Verdoux, que protagoniza Charles Chaplin y que además la dirige, basada en un guión de Orson Welles, aunque luego tuvieron un pleito Chaplin y Orson Welles para acreditarse el guión de la película. Y es muy curioso porque la película es de 1947 y es la primera vez que Chaplin, digamos, deja la comedia libre para abordar un personaje muchísimo más denso, porque él lo que está haciendo realmente es hablar de Landru, de un asesino muy famoso de principios del siglo XX que asesinaba a mujeres. Entonces, digamos, deja todo este halo chaplinesco, de este humor chaplinesco, para hacer una comedia completamente negra, producida por él además con la United Artists. Era dueño él de la United Artists con Mary Pickford, Douglas Fairbanks y David W. Griffith, en una película que llega en un momento en el que Chaplin está a punto de explotar en su vida. En 1947 todavía recibe homenajes por gobiernos y por N cantidad de instituciones, pero está a punto de ser expulsado de Estados Unidos en medio de un escándalo sexual. Y la comedia que precede este escándalo es precisamente Monsieur Verdoux, muy fuerte, demasiado aguda, demasiado negra la película, y además yo podría decir que es una especie de antecedente de toda una serie de películas que luego vendrían sobre el tema. El Estrangulador de Boston, por ejemplo, es otro caso. Chaplin en un papel que nunca volvería a repetir. Es excepcional esta comedia de Chaplin, pero por los datos históricos que lo envuelven, porque es la única vez que este gran actor deja al 100% el personaje chaplinesco. Luego haría un par de películas más en su carrera y se retiraría en medio del escándalo, y luego vendría este premio Oscar patético con un Hollywood perdonando a Chaplin por un escándalo
bastante fuerte, sexual, hay que decirlo. Sí, la verdad es que justo en la historia de Estados Unidos, Norteamérica, hay muchísimos asesinos y hay muchas películas, entre ellas seguramente una de las más conocidas es El silencio de los inocentes, Sí. ¿no? Pero no queríamos caer como en el lugar común, por eso Jesús nos Que va a quizás sea hablar. la referencia obligada, ¿no? Es También, la referencia de algún obligada, modo. pero hay Nos por ahí faltó otra que tiene que clarísimo ver aquí, con otro famosísimo. asesino muy famoso que estaba inspirada la Sí. película en un cómic y que tiene un actor que ahora pues es de grandes vuelos. Sí, un actor que además creo que ya se convirtió en uno de esos personajes, que es uno de sus principales problemas, después de haber tenido una excelente época, ¿no? Nos referimos a la película de From Hell, que a su vez está basada en una novela gráfica escrita por Alan Moore, que tiene, bueno, es una de sus obras maestras, que a su vez retoma la carta que envió el supuesto asesino, Jack el Destripador, al departamento de policía, que además iba acompañado de un órgano que todo eso se perdió dentro de la evidencia, y que a su vez hay una novela, o sea, es que es algo complejo. Sí, hay ¿no? muchas referencias. Hay muchas referencias, Porque ¿no? Jack el Destripador también es uno de los Claro. asesinos más conocidos Ahora, en la esta historia del carta, mundo. si ustedes lo quieren buscar, hay un libro que se llama El diario de Jack el Destripador, que replantea todo este rollo, y bueno, pero a su vez todo esto es lo que toma Alan Moore, que es, bueno, el autor de obras maestras como obviamente Watchmen, como V for Vendetta. Él es el autor que además es considerado casi uno de los últimos representantes del lado más subversivos, y que aprovecha, hay grandes diferencias entre el cómic y la película, ¿no? El cómic de alguna manera no tiene como principal protagonista la búsqueda, o principal línea de desarrollo, la búsqueda de quién es el asesino. El asesino tú sabes quién es desde un principio, sino a través de esta propuesta es lo que busca es reflejar esta sociedad victoriana en donde las clases desposeídas eran muy contrastantes con el sistema que se estaba viviendo en ese momento. Es lo que le interesaba, además de el caso Jack el Destripador se dio a finales del siglo XIX, ahí por 1888, según recuerdo. En el apogeo de la era victoriana. Y él lo que quiere es mostrar la gestación del monstruo, como si el surgimiento de Jack el Destripador representara la inauguración de la era de las monstruosidades que vemos durante el siglo XX. Es lo que él buscaba. Ahora en la película, el protagonista, aunque también tenía un rol importante en el cómic, aquí es obviamente el investigador, el que está tratando de encontrar quién es el asesino. Aquí sí no sabemos quién es el asesino. Sin embargo, desarrolla unas atmósferas increíbles. Lo apabullante que llegaba a ser la propuesta en cómic se refleja muy bien dentro de la película. Y además era un momento en el que apenas estaba gestando este gusto o este boom también de ponerle atención al cómic en forma y empezar a trasladarlo a la pantalla grande. Johnny Depp hace a este personaje que es el que está realizando la investigación. From Hell no llega a ser una adaptación brillante de la obra original de Alan Moore, que además fue publicada en formato de miniserie. Sin embargo, sí funciona muy bien como película con estas atmósferas envolventes. Y nos da una versión diferente de qué sucedió con Jack el Destripador. Exacto, que yo creo que... Hay versiones, hay muchas, ¿eh? Sí, De sí, quién- de quién muchísimas pudo haber sido el versiones. asesino. Y yo creo que es una, por eso yo recomendaría que si quieren entrarle por este lado, sí vale la pena la película verla por sí misma. Obviamente leer la obra de Alan Moore es indispensable, seas o no fan de los cómics, y por supuesto acercarte a este libro que se llama El diario de Jack el Destripador, que plantea que el asesino escribió realmente este diario en donde se relaciona directamente con esta carta, ¿no? Sí, fíjate que también hablando como de un personaje que luego fue convertido y casi mítico también es el asesino del Zodíaco. Claro. Que a finales de los años 60 cometió varios crímenes. La gran incógnita siempre ha sido es que nunca lo descubrieron. Era un personaje tremendamente inteligente. Bueno, pues David Fincher, que allá por el año 2007 estrenó esta película con un gran reparto, quería por ahí a Brad Pitt en los papeles protagónicos. Finalmente terminó con Jack Gyllenhaal, está Robert Downey Jr., ¿no? Y tiene a Mark Ruffalo. Antes de Iron Man. Antes de Iron Man, ¿no? Entonces realmente tiene... ¿Y antes de Hulk? Y antes de Hulk tiene un gran reparto este director que ya nos había presentado dos muy buenas películas que habían caído muy bien en la crítica especializada. Una de ellas es Seven, ¿no? Con Morgan Freeman y Brad Pitt, y la otra es El Club de la Pelea, justamente también otra vez con Brad Pitt, ¿no? Y que le fue extraordinariamente. ¿Qué es lo que nos presenta en esta película? Pues justamente es una visión poco común del asesino en serie, es decir, cuenta la historia del asesino a través de los personajes que lo están buscando.
y cómo esta búsqueda de estos personajes del asesino termina transformando completamente su vida y los deja siendo un poco personajes pusilánimes, quedan enloquecidos por no poder dar con este asesino, que digamos que su carta de presentación era que enviaba textos cifrados a las televisoras, a las radiodifusoras para que lo localizaran, les daba pistas para que lo anduvieran era una especie de juego realmente y un reto. Y un reto y pues jamás dieron con él, ¿no? Sí, perdieron en el juego, ¿no? A mí la verdad es que todo esto me llama muchísimo la atención, sobre todo porque si vas y tomas estas referencias de las que hemos estado hablando, nuevamente llegas a caer en lo que fue, en algún momento se convirtió en una moda que era de convertir en estrellas a los asesinos seriales, ¿no? Y que fue muy bien reflejado con la película de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, a través de estos personajes que gozan matando gente, que hacen un camino sangriento, pero que él a través de su película criticaba esto, pasando por los distintos formatos televisivos, y al mismo tiempo se le criticó por hacer lo mismo, por él convertir como en estrellas a sus protagonistas, que eran esos personajes, ¿no? En el caso de los asesinos seriales también hay un hecho muy importante que tiene que ver el fenómeno mediático. Lo existe en el caso de Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas fue un efecto absolutamente mediático en los años 40, como también lo existe en el caso de Charles Manson. Es decir, al final del día es la civilización del espectáculo. Sí, que Charles Manson no es asesino serial. No es asesino serial, pero es un asesino, obviamente, y convierten en personajes mediáticos de muchísima fuerza a este tipo de personajes. Y ya nada más rápidamente por curiosidad, si usted quiere ver a David Hasselhoff, cantar, métase a YouTube, porque él hizo el papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson en Broadway, y no lo hace nada mal, fíjate. Ahí está la de Kung Fury, él hace el videoclip de Kung Fury. Primero es una curiosidad, y hablando ya más para cerrar ve que no lo con hace tan estas mal ideas, realmente. hay que también pensar en el documental Masacre en Columbine, ¿no? Claro. Que ganó el Oscar finalmente. Y en nuestro país también se ha retratado no precisamente algunos asesinos, pero ya lo mencionabas tú. Lo platicamos en la redacción, ¿no? Los motivos de luz de Felipe Casals, es una película que acaban de restaurar, que por ahí va a haber varias proyecciones. Que también fue un fenómeno mediático. Que también fue un fenómeno mediático. Las Poquianchis. Las Poquianchis, bueno. Pues encantado de hablar de este tema encantador, de este tema muy acorde con la próxima temporada. Me empiezas a dar miedo, Gerardo Gil. No, la verdad es que es un tema interesante, este tipo de, tipo de personajes. Sí, vámonos. Pues yo lo único que le recomendaría es que le echen un vistazo a la película de Tesis, ¿no? De Alejandro Amenábar, que revolucionó el cine y en su momento el cine español, y que se acercaba a este tipo, es desde la ficción, pero esos son asesinos seriales, y por supuesto Profundo Carmesí de Ripstein. De Ripstein con Daniel Jiménez. Pues nada más. Que son de ficción. Que también es un... No, pero Profundo Carmesí fue un hecho real. Sí, pero en la película no se basa. Claro. Y bueno, hace poco también unas asesinas de Ripstein, las de La Calle de la Amargura, ¿no? Que es maravillosa. Pero por ejemplo, en el caso de Profundo Carmesí, no son solo asesinos, sí son asesinos seriales los personajes, que creo que es a final de cuentas. Y está basada además el guión en una película norteamericana. Sí, seguimos hablando de asesinos, no terminamos, pero yo les agradezco muchísimo a los dos, Gerardo, Jesús. Ya estaremos preparando un programa especial también sobre lo mejor y lo peor de los asesinos 2018 que se está extinguiendo. Nos vemos la próxima semana.